Esta noche en Ukraine Today, ¿Zelensky se reúne con Putin? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y acaso es posible? Terror ruso. Nuevas imágenes estremecedoras muestran las secuelas de los ataques en las regiones de Odessa y Sumy. Las sanciones están funcionando. En solo 6 meses, el presupuesto estatal ruso colapsó en un enorme déficit. Orbán Gate. Trump exigió explicaciones al primer ministro húngaro. ¿Por qué está bloqueando el camino de Ucrania hacia la UE? Todo esto y más ahora mismo. Hola, mi nombre es Volodymyr Robchun. Suscríbete y dale like al video. Vamos a sumergirnos en las noticias. Hoy hablaremos mucho sobre una posible reunión entre Zelensky y Putin. Pero primero, el principal indicador de las intenciones rusas. El bombardeo de ciudades y pueblos ucranianos pacíficos. Aparecieron imágenes estremecedoras tras un ataque con dron ruso en la región de Odessa. En Yismail, y mientras se desataba el incendio en una instalación de combustible y energía, Se reportó al menos una persona herida. Además, los ocupantes lanzaron un ataque masivo en la región de Sumy. Drones enemigos atacaron zonas residenciales en Otirka. Hay heridos, incluidos niños. Un edificio de apartamentos y casas particulares resultaron dañados. las regiones de Donetsk, Chernihiv, Yarkiv y Poltava también fueron atacadas. Ahora, el factor que, junto con la presión financiera sobre Rusia, podría obligar a Putin a sentarse a la mesa con Zelensky. Me refiero a las pérdidas en el campo de batalla. Solo en las últimas 24 horas, Rusia perdió al menos 920 soldados entre muertos y heridos. Desde el inicio de la invasión a gran escala, eso ya suma 1.072.700 efectivos. Solo en el último día, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron un tanque ruso y 4 vehículos blindados. 50 sistemas de artillería y decenas de otros equipos enemigos. Al mismo tiempo, el ritmo de reclutamiento de nuevos soldados contratados rusos ha caído a su nivel más bajo en 2 años. Ni siquiera el dinero parece motivarlos ya. ¿Por qué sucede esto? Veámoslo en nuestro reportaje. Los rusos no quieren firmar contratos con el ejército ocupante. En el segundo trimestre de 2025, el Ministerio de Defensa ruso firmó la menor cantidad de contratos en los últimos 2 años. La propia política, toda la estructura política y la mitología subyacente de los propios rusos han cambiado significativamente con el tiempo. Pero esto es absolutamente y completamente lógico, porque durante varias décadas al pueblo ruso se le inculcó constantemente la idea generalizada de que toda su vida, su propia existencia y la estructura social estaban meticulosamente construidas en torno a Oponiéndose activamente. el occidente decadente y moralmente corrupto y sobre todo los formidables Estados Unidos de América. Estaba profundamente arraigado que toda la estructura geopolítica y el marco estratégico del régimen de Putin se basaban fundamentalmente en una confrontación inquebrantable y persistente con los Estados Unidos. Y ahora aquí está Putin, viajando felizmente a Estados Unidos, reuniéndose con el presidente Trump, anunciando que tienen mucho de qué hablar, incluyendo el Ártico, posiblemente elementos de tierras raras, cuestiones de disuasión nuclear y así sucesivamente. Y justo ante los ojos de, como los llama Putin, los rusos comunes, la propaganda rusa da un giro de 180 grados. La publicación rusa Important Stories informa que el número de soldados contratados ha disminuido 2,5 veces en comparación con el mismo periodo del año pasado. No solo van a luchar y morir en Ucrania por, digamos, bonificaciones de firma o contratos. Sus esposas y madres están felices cuando reciben los beneficios por fallecimiento. Bueno, todos han visto esos videos donde una madre por defecto se alegraba. Estas son escenas realmente horribles. Eso es todo. Pero al mismo tiempo, la gente también va a luchar, porque así es como la propaganda los ha alimentado y criado. A pesar de la disminución en el número de contratos firmados, el Kremlin sigue mintiendo sobre el ritmo real de reposición del ejército ruso. Por ejemplo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó que en los primeros 6 meses de 2025, supuestamente se firmaron 210,000 nuevos contratos. Esta cifra es 1.6 veces mayor que los números derivados de los datos de gasto presupuestario ruso analizados por periodistas.
Cabe señalar que, según el SVR, aproximadamente una cuarta parte de este número corresponde a lo que se llama, como dicen en Rusia, el llamado contingente especial entre los soldados contratados. ¿Quiénes están incluidos en este grupo? Se trata de convictos, personas que, por ejemplo, están acusadas de delitos y han hecho acuerdos con la investigación. Y dentro de este concepto de contingente especial, los rusos también incluyen la movilización forzada de ciudadanos de otros países bajo diversos pretextos y motivaciones. A algunos primeros se les prometen empleos en empresas militares con contratos lucrativos, mientras que a otros, por ejemplo, en ciertos países de Asia Central, se les prometen de inmediato grandes sumas de dinero. Y la gente cae en la trampa, por así decirlo. Y además, también se les promete la ciudadanía rusa, y a algunos se les promete vivienda. A pesar de la disminución de la moral de movilización, los rusos todavía logran, aunque con dificultad, compensar las pérdidas en el frente. Para Putin, en términos generales, no importa quién sea enviado al horno de la guerra para lograr sus objetivos y ambiciones políticas. Ya sean, como él los llama, rusos comunes o simplemente algunos trabajadores migrantes o personas que simplemente son engañadas y obligadas a ponerse un uniforme y enviadas a algún lugar cerca de Pokrovsk. Anteriormente, la Federación Rusa pudo mantener un balance positivo, tanto a través de soldados contratados rusos como mediante el llamado contingente especial. Este representaba hasta un tercio de todos los nuevos reclutas. Tras el acercamiento de Putin con Estados Unidos, el mismo país contra el que supuestamente luchan los rusos en Ucrania, los paradigmas propagandísticos en la mente de las personas comienzan a disiparse. Ni siquiera las grandes primas por firmar para unirse al ejército ruso pueden detener esto. Y aquí está el factor que ya mencioné, la presión financiera. Funciona. En la primera mitad del año, el presupuesto estatal ruso mostró un déficit récord de casi 5 billones de rublos. ¿Qué le espera a la economía rusa y a los ciudadanos comunes si Putin no detiene la guerra? La guerra le está costando una fortuna al Kremlin. El déficit presupuestario de la Federación Rusa en los primeros 7 meses de 2025 ascendió a 54.000 millones de dólares. Esto fue escrito en su página por el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak. El presupuesto de Rusia hoy es una burbuja. Solo en julio, el déficit alcanzó la asombrosa cifra de 13.000 millones de dólares. De enero a julio llegó a 54.000 millones de dólares. Esto es más de lo que se esperaba para todo el año. Los gastos han aumentado un 28% interanual. Los ingresos, solo un 2,8%. Puedes fingir ser Sauron todo lo que quieras. Pero cuando tu economía se derrumba debido a la guerra, no eres más que un golem pecador que esconde tu bolsillo destrozado de los ojos del mundo. 13.000 millones de rublos es más que las expectativas anuales. La brecha entre ingresos y gastos es simplemente catastrófica. Los economistas rusos también hablan del déficit presupuestario. Es grande, aunque no tanto. La situación está empeorando mucho en comparación con 2023 y 2024. Si bien en años anteriores las autoridades incumplían constantemente sus objetivos de déficit presupuestario, prometían 1 billón o 1,5 billones de rublos. Pero al terminar con un agujero presupuestario de 3,5 billones de rublos, este año la situación se ha vuelto realmente sombría. La guerra ya dura 3 años y medio. Hay una destrucción sistemática de los sectores civiles de la economía. Decenas de industrias se han vuelto sistemáticamente no rentables. Ha habido una fuerte caída en los ingresos por petróleo y gas. Y ahora vemos que solo de enero a julio. En los primeros 7 meses de este año, el déficit presupuestario ya ha superado todo el plan revisado para el año en curso, 4,9 billones de rublos. Y solo por un momento, eso es 4 veces más de lo que el Ministerio de Finanzas había planeado originalmente a finales del año pasado, cuando aprobaron el presupuesto para el año en curso. En la primavera, The Economist informó que desde finales de 2024 ha surgido una fuerte recesión en la economía rusa. La recesión llegó después de un periodo en el que la economía rusa mostraba crecimiento, a pesar de las sanciones y la guerra. Esto fue facilitado por generosas inyecciones presupuestarias, altos precios de las materias primas y la militarización de la economía.
El índice de alta frecuencia, calculado por Goldman Sachs, muestra que desde finales del año pasado, el crecimiento anual del PIB de Rusia ha caído de aproximadamente un 5% a cerca de cero. BEB, el Banco de Desarrollo ruso, encuentra tendencias similares en su evaluación del crecimiento mensual. El indicador de facturación empresarial, calculado por Sberbank, el mayor prestamista de Rusia, ha disminuido. El gobierno, aunque más cauteloso, admite que algo está sucediendo. A principios de abril, el Banco Central señaló que recientemente varios sectores han experimentado una disminución en la producción debido a una fuerte caída en la demanda. A pesar de las cifras y las opiniones de los expertos, Putin tiene su propia visión de la situación presupuestaria. En cuanto al presupuesto federal, la situación aquí es estable. Hace un par de semanas dijo que todos los rusos habían pagado la guerra a través de un aumento de precios y un déficit presupuestario. Y ahora dice, vamos a reducir el gasto militar. Pero en realidad, vemos que el gasto militar está aumentando en un 25 a 30% año tras año y continuará creciendo el próximo año. Y en consecuencia, esto significa que será el 6º año de impresión de dinero. Este será un año de la austeridad más severa. Lo que significa que los rusos deben prepararse para apretarse el cinturón, enfrentar decisiones impopulares y ver un aumento agresivo en todo tipo de gravámenes, tarifas de monopolio, servicios públicos, tasas de reciclaje, impuestos especiales, aranceles, el fracaso de proyectos nacionales y recortes en el gasto destinado a la población, social, salud y educación. La situación es tan estable que, según la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, en muchas regiones de la Federación Rusa, los pagos únicos para quienes firman un contrato con el ejército ruso se han reducido casi a la mitad. En el contexto de un déficit presupuestario federal y el empeoramiento de los problemas financieros, los pagos únicos para quienes firman un contrato con el ejército han sido reducidos. En las siguientes regiones, en Bashkortostán, de uno de 6 millones de rublos a 1 millón, en el distrito autónomo de Yamal-Nenets, de 3 y 1 millón a 1.9 millones. En la región de Belgorod, los pagos han caído de 3 millones a solo 800,000 y en la región de Nizhny Novgorod de 3 millones a 1.5 millones de rublos. En julio, la UE introdujo su 18º paquete de sanciones y redujo el tope de precio del petróleo ruso de 60 a aproximadamente $47,6 por barril. Debido a esto, según Bloomberg, los ingresos petroleros de Rusia cayeron en un tercio en el segundo mes del verano. Y aunque solo el Kremlin conoce el verdadero estado y déficit del presupuesto, parece que la economía rusa no está lejos de la cesación de pagos. Ucrania está luchando por la libertad. Apoya el periodismo independiente ucraniano para que podamos seguir contando la verdad sobre la guerra de Rusia. Haz clic en el enlace de la descripción para convertirte en nuestro patrocinador y asegúrate de suscribirte y darle like a este video. Eso realmente ayuda al crecimiento del canal. Si crees que lo merece, compártelo también. Gracias. Y ahora sobre la posible reunión entre el dictador ruso y el presidente ucraniano. Según el canciller alemán Friedrich Mautz, podría ocurrir en las próximas 2 semanas. Así es como podría desarrollarse el escenario. Ambos ya están vestidos de traje, sonriendo y listos para entablar un diálogo constructivo. Volodymyr Zelensky se reunió con Donald Trump, marcando una nueva etapa en las negociaciones sobre los términos de la paz en Ucrania. Los temas clave fueron las concesiones que Kiev oficial está dispuesto a hacer y qué garantías de seguridad recibirá Ucrania a cambio, así como cuándo y bajo qué condiciones Zelensky podría reunirse con Putin. Vamos a celebrar una reunión. Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una reunión trilateral. Y creo que cuando surja una oportunidad real, entonces habrá una verdadera posibilidad de poner fin a la guerra. Nunca es el final del camino. La gente está siendo asesinada y queremos detenerlo. Creo que tenemos una buena oportunidad para lograrlo. Pasaron 4 años. Conozco al presidente, me conozco a mí y creo que Vladimir Putin quiere que esto termine. Necesitamos detener esta guerra, detener a Rusia. Y necesitamos el apoyo de nuestros socios estadounidenses y europeos. Y haremos todo lo posible para lograrlo. Y estamos listos para el formato trilateral. Como dijo el presidente, esto es una buena señal respecto al formato trilateral. Pero sigue sin estar claro si Putin está listo. Anteriormente, Trump declaró que dicha reunión podría tener lugar el 22 de agosto.
Sin embargo, ahora la canciller alemana Merkel ha dicho que ocurrirá dentro de las próximas 2 semanas. Sin embargo, oficialmente, Moscú está presentando toda una serie de condiciones inaceptables, como la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de 4 regiones, el regreso de la Iglesia Ortodoxa rusa o el establecimiento del ruso como idioma oficial en Ucrania. Aquí no hay absolutamente nada constructivo ni ningún punto en el que podamos encontrar algún terreno común. Y por eso, la reunión, ya sea que se lleve a cabo en 2 semanas o incluso mañana, simplemente consistirá en que ambas partes expongan su visión, sus respectivas líneas rojas. Y entonces la pregunta es, ¿qué resultará de eso, verdad? ¿Cómo ocurrirá esa convergencia? ¿Qué la hará posible? Esa es la pregunta principal. Otro tema en el que Ucrania y Rusia aún no han logrado encontrar un terreno común es el despliegue de un contingente extranjero aquí como garantía de seguridad. Trump ha hablado sobre esto, al igual que algunos representantes de la Casa Blanca. También se está discutiendo la inclusión de tropas chinas en este contingente. Y si China acepta, es decir, si China está presente, si sus tropas están allí y también tiene ciertos intereses aquí, entonces será mucho más difícil para Rusia maniobrar y seguir diciendo que no a tales propuestas. Tampoco está claro qué poder se le otorgaría a esos pacificadores si realmente se toma una decisión. Hablando sobre el contingente, el presidente francés Emmanuel Macron declaró que estaría compuesto por varios miles de soldados europeos, quienes no Proporcionar un refuerzo militar significativo a las Fuerzas Armadas ucranianas y más bien serviría como una señal política de que el mundo no está abandonando a Ucrania. Sin duda, una simple misión de observadores sería una opción débil, ya que ya hemos tenido tales precedentes, comenzando desde 2014. La opción más preferible, por supuesto, es aquella en la que haya fuerzas adecuadas, debidamente armadas y con un mandato para detener y prevenir cualquier acto de agresión, tanto actuales como futuros, y que estarían desplegadas directamente a lo largo de la línea de contacto. Mientras tanto, Ucrania decidió añadir algunos detalles específicos respecto a sus propias garantías de seguridad, enumerando cifras y los nombres de armas estadounidenses. Eso ayudará a que la paz sea verdaderamente duradera y no solo hasta que Rusia vuelva a acumular misiles y nuevos mercenarios. Los ucranianos, como parte de su aumento de garantías de seguridad, han solicitado comprar armas por un valor de $100,000 millones. Está claro que será Europa quien pague esto, posiblemente en parte la propia Ucrania, pero creo que principalmente Europa. Pero cuando hablamos de una suma tan impresionante, significa cantidades enormes de armas. Esto significa que en Ucrania entienden que nada, salvo el ejército ucraniano, puede garantizar la seguridad de este estado. Por lo tanto, es necesario comprar armas estadounidenses que, por cierto, han demostrado ser bastante eficaces en esta guerra. Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sigue haciendo declaraciones contundentes sobre la militarización de Ucrania, así como la inadmisibilidad de que tropas extranjeras estén estacionadas aquí, olvidando de alguna manera que ellos mismos tienen a miles de norcoreanos en las filas de sus fuerzas armadas. Europa, mientras tanto, ya no reacciona a estos berrinches del Kremlin, declarando claramente que las tropas serán desplegadas y quizás por primera vez, diciendo abiertamente que esto es necesario no solo para Kiev, sino para todos los países europeos. La paz debe lograrse a través de la fuerza. Debemos contar con garantías de seguridad confiables para proteger tanto a Ucrania como los intereses vitales de seguridad de Europa. Ucrania debe ser capaz de defender su soberanía e integridad territorial. Y no debe haber restricciones para las Fuerzas Armadas ucranianas, ya sea en lo que respecta a la cooperación con otros países o a la asistencia de terceros países. Ninguna restricción para las Fuerzas Armadas ucranianas. Como he dicho muchas veces antes, Ucrania debe convertirse en un puercoespín de acero, indigerible para los posibles invasores. La coalición de los dispuestos, incluida la Unión Europea, está lista para hacer su parte. La principal cuestión que preocupa a todos los ucranianos, las concesiones territoriales, fue discutida pero no resuelta. Zelensky declaró una vez más que no está dispuesto a ceder el Donbass y les aclaró a los estadounidenses la verdadera magnitud de las exigencias de Putin, mostrando un mapa de la línea de demarcación actual para que quedara aún más claro. Friedrich Merz enfatizó que una posible renuncia ucraniana al Donbass sería comparable en escala a que Estados Unidos cediera el territorio de Florida.
El comentario a la prensa sobre este asunto fue breve. Cuando Putin esté listo para reunirse, entonces discutiremos concesiones mutuas. La compleja y delicada cuestión del territorio, un asunto de gran preocupación internacional, es un tema que definitivamente dejaremos para que sea resuelto exclusivamente entre el presidente Putin y yo. Como compartió el líder estadounidense en su red social Truth Social EEUU, el vicepresidente G. Jevons, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Stephen Witkoff serán ahora los responsables de preparar una reunión entre Putin y Zelensky en un lugar que se determinará más adelante. Entre las posibles opciones, la Casa Blanca está considerando a Hungría. Al final, tanto Zelensky como Trump quedaron satisfechos y El presidente declaró que en 1 o 2 semanas quedará claro si es posible una resolución pacífica. Ahora, todos están esperando la respuesta de Putin. Personalmente, dudo que estas conversaciones lleguen a realizarse. Especialmente si es cierto, como informa France Press, que durante su llamada telefónica con el presidente Trump, Putin sugirió celebrar la reunión con Zelensky en Moscú. ¿Moscú? Definitivamente no. Entonces, ¿dónde? Suiza dice que está lista para acoger las conversaciones de paz e incluso promete inmunidad a Putin. De ser arrestado por la orden de la Corte Penal Internacional. Esa idea provino del ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignacio Cassis, quien destacó que Suiza tiene una amplia experiencia en diplomacia y puede organizar una reunión de este tipo rápidamente. Sky News informa que otras opciones incluyen Roma, Budapest y Doha. Mientras tanto, los aliados europeos insisten en que deben existir garantías de seguridad antes de cualquier reunión entre Zelensky y Putin. Alrededor de 10 países están listos para enviar sus tropas a Ucrania. Eso es según Bloomberg. La agencia escribe que los líderes europeos están utilizando activamente el apoyo oficial de Trump para preparar garantías de seguridad para Ucrania. Un plan que involucra fuerzas de disuasión británicas y francesas podría acordarse en los próximos días. Representantes militares de la OTAN se reúnen hoy para discutir la guerra de Rusia y los próximos pasos de la alianza. Reuters dice que la reunión se basará en los resultados de la reciente cumbre de Alaska entre Trump y Putin. Para entender cómo reacciona Rusia ante la idea de que su todopoderoso líder se reúna con el presidente Zelensky, escuchemos lo que dicen los propagandistas rusos. Esta semana, las noticias de Rusia vuelven a batir récords de absurdo. Desde drones de cartón y avellanos que aceleran cumbres, hasta madres a las que se les aconseja enviar a sus hijos al frente, Y batallones enteros de sensores revisando cada película en el país. Parece que la vida cotidiana ha perdido de alguna manera el contacto con la realidad. Así que vamos a repasarlo paso a paso. El otro día, la televisión ofreció una explicación inesperada de por qué la reunión entre Trump y Putin se organizó tan rápido. Resulta que todo es por culpa de los avellanos. Voy a explicar por qué la cumbre comenzó tan rápido. Porque hubo una reunión entre los dos presidentes en Valdai, Lukashenko y Putin, donde, de manera informal, se mencionó que el avellano ha sido puesto en servicio de combate y que ha comenzado la producción en masa. Mientras tanto, en Internet, las madres rusas persuaden a los hijos de inmigrantes a arriesgarse y unirse al ejército. Simplemente te da vergüenza ponerte el uniforme y servir durante un año. Nadie te está matando, pero tú estás matando a tu propia familia. Estás matando a tu madre, que trabaja sola en todos los frentes. Y tú mismo sabes que eres un cobarde. Mamá, no soy un cobarde. Simplemente no lo quieres admitir. Mamá, no soy un cobarde. Los argumentos son irrefutables. Es mejor estar heroicamente muerto que, Dios no lo quiera, vivo en algún lugar de Europa. Y aún peor, ser un liberal. Las citas de Walker aportaron frescura al concepto de nueva vida. Él dice que los rusos deberían acostumbrarse a colapsos en aeropuertos, interrupciones en comunicaciones y reducción de derechos. El argumento es simple. Hay una guerra en curso. Así que voy al aeropuerto y ya sé que mi vuelo se va a retrasar. Eso es todo. Esa es simplemente la realidad. Vamos a acostumbrarnos. Hay una guerra en curso. Entendamos que hay ciertas restricciones a nuestros derechos que tenemos que aceptar. El llamado diputado de Alko, Gurulyov, anunció que es hora de que los soldados rusos tomen sus abrigos y se preparen para regresar a casa. Supuestamente la guerra está a punto de terminar. No llegó a la operación militar especial. Nos arrepentiremos. La capitulación será aceptada en Alaska. Coge tu abrigo.
Nos vamos a casa. Felicitaciones a todos por la victoria. Pronto todos los héroes volverán a casa y aquellos que no llegaron a la operación militar especial se lamentarán. Estoy orgulloso de nuestros guerreros. Se han ganado un descanso y un lugar digno en la vida pacífica. Muchos se convertirán en diputados y funcionarios del gobierno, deseando a todos paz y bondad. Maestros de Crimea han creado el dispositivo Trinchera 25, que supuestamente derriba drones con el sonido de campanas. Con un sonido de campana distintivo que supuestamente bloquea todos los drones y sus señales. Todo parecía serio hasta que resultó ser una broma del artista de performance bielorruso Vladislav Bokan. Los manuales que usaron los maestros eran falsos. Vamos a realizar una clase magistral sobre cómo hacer el dispositivo ASOP 25. Todos saben que actualmente estamos viviendo un momento difícil para nuestro país y el ACOP-25 es un dispositivo defensivo acústico en forma de campana, modelo del año 25. Es un dispositivo sencillo diseñado para crear un sonido dirigido. En Rusia, están preparando todo un batallón de sensores que tendrán que revisar cada película que se haya mostrado en el país. La tarea es comprobar que cumplan con los valores tradicionales e identificar cualquier tema prohibido. Imaginen a una persona que pasa todo el día viendo. Ese es su día de trabajo. Todos los días ven un niño. No se lo pueden imaginar. Es una cantidad enorme de películas. Documentales, largometrajes, series de televisión de todos los géneros. Por eso es un trabajo duro, aunque la gente haga muchas bromas al respecto. Pero una vez más, quiero decir que si simplemente imaginan el trabajo que hacen estas personas, tienen que entender que realmente no es un tema fácil. Así que acordamos que celebraríamos varias reuniones de trabajo y mesas redondas donde crearíamos un documento que pudiera ayudar específicamente a estas personas a orientarse, digamos, frente a los opuestos de nuestros valores. Por ejemplo, ¿qué constituye propaganda que niega cosas como el humanismo, el trabajo productivo, una familia fuerte y así sucesivamente? Imaginen esto, todo un ejército de personas sentadas a expensas del Estado, estudiando cuidadosamente películas antiguas y decidiendo qué se puede prohibir. Es difícil entender cómo se relacionan los rusos entre sí, pero es posible. La guerra está en algún lugar allá afuera, por ejemplo, en Belgorod. Aquellos que no tuvieron la suerte de nacer allí tienen que defender heroicamente las fronteras. Necesito cambiarme al carril izquierdo. Y hay un hombre en un coche diminuto, como un Matiz o algo así. No lo sé. Y él baja la ventanilla. Así que me hago el duro como diciendo, ¿qué pasa? Ahora le voy a explicar que necesito girar a la izquierda. ¿Y sabes lo que me dice? Cito, ¿para qué demonios viniste aquí? Ya está lleno sin ti. Deberías haberte quedado en tu Belgorod y defender las fronteras. ¿Están todos locos? Trump exigió explicaciones al primer ministro húngaro Viktor Orbán. ¿Por qué está bloqueando las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE? Según Bloomberg, el presidente de EU llamó a Orbán después de su reunión con líderes europeos en Washington. El fanático húngaro de Putin no ha comentado públicamente sobre la llamada. Será interesante escuchar cómo intenta justificarse. Y finalmente, después de que el Estado terrorista, Rusia, sea derrotado y Ucrania recupere el control total de su territorio, tendremos que proteger nuestras fronteras para que los invasores nunca vuelvan a entrar. Podemos mirar hacia Occidente para aprender de su experiencia. Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, compartió su opinión sobre cómo hacerlo. Recuerden que una nación sin fronteras no es una nación en absoluto. Y estamos muy agradecidos de tener un presidente que entiende eso y comprende que una frontera segura es importante para el futuro de nuestro país. Ahora, si miran la estructura que está detrás de mí, es alta, lo que la hace muy difícil de escalar, casi imposible. También se extiende profundamente bajo tierra, lo que haría muy difícil, si no imposible, excavar por debajo. Y hoy también vamos a pintarla de negro. Eso es específicamente a petición del presidente, quien lo entiende. En las altas temperaturas de aquí, cuando algo está pintado de negro, se calienta aún más y eso hará que sea aún más difícil para las personas escalarlo. Así que vamos a pintar toda la muralla de la frontera sur de negro para asegurarnos de desalentar a las personas de entrar ilegalmente a nuestro país. Bien, entonces la idea está clara. Una estructura alta que va profundo bajo tierra, pintada de negro.
Estoy seguro de que una muralla así detendrá a los invasores. Todo lo demás son solo detalles. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Gracias por su apoyo. Fuerza a los defensores de Ucrania. Gloria a Ucrania. No olvides darle like, suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos la próxima vez.